Renato explora el jardín de la cabaña. Cada rincón le resulta misterioso, fascinante, muy distinto al patio estrecho de la casa de Avenida La Paz, en que había vivido casi sus 8 años de vida. Se acerca a un sendero rodeado de piedras, levanta algunas, descubre diversos insectos guarecidos, allí, propensos a la oscuridad. Toma algunos, los palpa, los huele. Le agrada el olor orgánico y húmedo a los bichos. Siente ganas de llevárselos a la boca, pero reprime su impulso. Continúa levantando piedras, cada una le ofrece un nuevo ecosistema: gusanos color carne, arañas y escarabajos plateados, babosas que se estremecen como pequeñas lenguas, chanchitos que mutan en esferas oscuras. Renato echa los insectos en una pequeña botella de Coca-Cola. Luego piensa qué hacer con su contenido. Entonces corre a la cocina, toma una caja de fósforo y una servilleta, introduce el papel. Cuando lo enciende, los pequeños bichos comienzan a contraerse. Algunos se chamuscan y crepitan. Otros cambian de color. Unos pocos alzan el vuelo en vano. El niño contempla el espectáculo de la muerte con seducción. Ahora un humo espeso tiñe el contenido de la botella. Finalmente el niño hace un pequeño hoyo en la tierra mojada y deposita ahí los diminutos cadáveres achicharrados. Arroja tierra sobre la tumba y reza un Padre Nuestro. En ese instante, una corriente helada se cuela entre los árboles y emite un silbido ominoso, como si Dios respondiera a su plegaria. Renato escucha con atención, descubre con asombro que detrás del viento se deslizan susurros infantiles. Logra distinguir su nombre flotando en el aire. ¡Renato! ¡Renato! El silencio de las aves. ¡Renato! ¡Renato! El ruido de las hojas acariciándose con el soplo invernal. ¡Renato! ¡Renato! ¡Pequeño hermano! ¡Pan! 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 El niño sigue el llamado de las voces y se adentra en el bosque de romerillos y pinos, más allá de los corrales. Mientras avanza, el aroma dulce de los arbustos mojados se mezcla con hedor nauseabundo como agua estancada y comida podrida. Se introduce por un sendero rodeado de matorrales. Se detiene de repente, escucha ahora ruidos disonantes cerca de él. Entonces los ve, o cree verlos. Un grupo de niños, más bien seres parecidos a niños. Pequeños, vestidos de un pelaje grisáceo y con rostros lejanamente humanos. De seguro es una pesadilla, piensa, pero no siente miedo. Los pequeños parecen no notar su presencia, están ocupados en otra cosa, rodean algo, despedazan algo, devoran algo. No logra ver muy bien qué es. De repente, uno de ellos se voltea, tiene la boca, el hocico rojo. La criatura le sonríe mostrando unos dientecitos chuecos y afilados teñidos de sangre. Sus ojos son amarillos, con pupilas rectangulares. El resto de las criaturas interrumpe también su festín y lo observan sonriendo. Renato también le sonríe. Se acercan a él lentamente. El niño logra ver tras ellos los restos mutilados y consumidos de algo que parece un animal. La figura era en cierta forma imponente. Medía casi 2 metros de alto y tenía el ancho proporcional de una persona adulta. Julieta no había reparado en la apariencia antropomorfa de la estatua. Al acercarse pudo ver las facciones de un rostro anómalo en la parte superior, la insinuación de unos ojos bestiales tallados como 2 cuencas vacías. Asimismo, la nariz era también un hoyo negro y profundo, y la boca, más bien el hocico, sobresalía como una protuberancia de tallos secos. Comprendió entonces que las raíces intrincadas que llamaron su atención creaban la imitación de un pelaje y se ampliaban por su espalda con intención alada. Era difícil definir el resto del cuerpo. Si bien se advertían senos, bajo la cintura se pronunciaba un gran bulto fálico. Las piernas, apenas dibujadas con la extensión del tronco, terminaban en 2 patas que sugerían pezuñas de piedra. Finalmente notó que rodeaba la estatua unas figuras híbridas, indefinibles, animalitos confeccionados con junto seco, lana y huesos. Apenas se percató de la cercanía de la noche. Cuando llegó a la cabaña, la oscuridad ya empezaba a teñir el horizonte.
Luego de dejar a su hijo dentro, Julieta se apresuró a cerrar los gallineros. Al terminar nuevamente escuchó el silbido del bosque, una mezcla de crujidos y chillidos agudos dispersos en el ambiente, y nuevamente llegó hasta ella aquel hedor a fosa. Pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. En ese momento divisó a lo lejos una figura caminando hacia la arboleda. Para su sorpresa, creyó reconocer a Bedelia internándose en el follaje nocturno. Caminaba sosteniendo una especie de candelilla y un ramillete como un espectro nocturno. La mujer y la tenue luz desaparecieron en la negrura. Julieta, en un intento por escapar de los fantasmas del pasado y del peso de la venganza, llega al escondido poblado de Santa Rosa, cercano a la capital. Allí espera encontrar paz para ella y su hijo, pero el lugar guarda un oscuro secreto para quien huye buscando esconder los propios. Hija de un guardaespaldas de Augusto Pinochet, Julieta Valdés fue marcada por traumas toda su vida. Vio a su madre suicidarse, fue violada por su cura confesor, creció para convertirse en enfermera y ayudar al resto, mas su destino la recluyó a los fríos escondrijos de la CNI. Toda su experiencia la sumergió en una disyuntiva interna de rechazo, culpa y deseos de imposible libertad. Y huir a Santa Rosa solo la hará conocer formas diferentes de lo monstruoso. El libro es Rural, nueva novela del escritor y académico chileno Jesús Diamantino. Un viaje por los recovecos del horror del campo chileno, pero con hartos ingredientes en los que aparece un viejo conocido de Jesús, quien fuera precisamente la excusa de una visita anterior del escritor a la ruta secreta. Autor del ensayo Geografía del Miedo, el desarrollo del cuento de terror en Chile, el volumen de cuento Horrores y la novela Los que susurran bajo tierra, con Rural no solo debuta en un subgénero, sino también en una nueva casa editorial, el sello Minotauro del Grupo Planeta. Bienvenido a la Ruta Secreta, Jesús Diamantino. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Y de nuevo, hace como 2 años estuviste acá con Carlos Reyes en un especial de Lovecraft, me acuerdo. Sí, sí, exactamente hace 3 años. Exactamente hace 3 años. Fue en la primera temporada de la Ruta Secreta. Sí. Un autor que yo diría que sí que tiene que ver con Rural, pero ya vamos a llegar a eso. Me gustaría, desde tu experiencia, antes de hablar de la novela, tú eres académico, estás especializado en el relato de horror y de terror. La primera pregunta es bastante básica. ¿Qué es o qué entendemos como folk horror? Es una corriente estética que, bueno, en realidad nace como una definición para un subgénero cinematográfico, especialmente de películas en donde la amenaza terrorífica sucede en sectores o en zonas marginadas de lo urbano, vale decir, ¿cierto? Zonas rurales, campestres, que de alguna manera apelan a este sentido de lo incivilizado, ¿cierto? En donde se admiten rituales, donde se admite la pulsión del sacrificio y todos aquellos aspectos que atentan contra lo civilizado. Pero en realidad, más que en el cine, el folk horror, o el terror rural, si queremos llamarlo así, se remonta ya en los albores de la literatura de terror. Ya la literatura gótica podríamos decir que tiene bastante de folk horror, ¿cierto? A finales del siglo XVIII, todas estas novelas como El Castillo de Otranto, El Monje, Los Misterios de Udolfo, ¿cierto? Estos grandes clásicos ocurren precisamente en zonas urbanas apartadas, ¿cierto? O disociadas de los procesos de modernización. Frankenstein, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos. Pero el folk horror en el cine y en la literatura lo podríamos definir como eso, ¿cierto? Donde está la presencia de una amenaza terrorífica en zonas, en lugares, ¿cierto? Incluso que podríamos decir que se pierden en el espacio, en el tiempo, y están totalmente distanciados de los procesos de modernización. Y ahí es donde lo civilizado se vulnera, ¿cierto? Para entrar en estas zonas y en estas dimensiones que son oscuras y que en las ciudades y en lo urbano no lo podemos ver.
lo pagano que habita en el bosque europeo, básicamente. Básicamente, de ahí viene. Que las referencias son como la película El hombre de Mimbre, que Sí, es como la clásica, ¿no? la De los años clásica. 70, y luego tenemos Midsommar, que es una película de hace un par de años, Claro. que trajo de vuelta masivamente el folk horror. Pero me quiero detener en algo que dijiste, que de alguna manera todo es folk horror, porque Sí, de ahí viene todo. Uno piensa en las primeras páginas de Drácula de Stoker. claro. Cuando llega Jonathan Harker a esta Transilvania salvaje, ¿no? Que él viene de la metrópoli, viene de Londres. Y antes de llegar al castillo de Drácula, está con los campesinos, básicamente en la diligencia, ¿no? Que lo Sí. transporta al paso del Borgo. Y todo lo que se relata ahí es folk horror. Absolutamente. Sí, todo ese recorrido y ese trazo de este mapa de Transilvania que Stoker nos propone en la novela, todo eso es folk horror. De hecho, lo interesante, y aquí aprovecho de destacar este relato anexo, ¿no? Que se llama El invitado de Drácula, Sí. que se publica de forma póstuma. Y que en algunas ediciones aparece al inicio, en otras aparece Claro, al final, en otras aparece exactamente. como anexo. Sí. Yo te quiero confesar que encuentro que las ediciones de Drácula que no incluyen el invitado de Drácula para mí no son válidas. Sí, claro, porque es un episodio, un segmento que se puede leer tanto de forma autónoma como complementaria, ¿cierto? Pero ahí está justamente todo, porque lo que le fascinaba a Bram Stoker, lo que le fascinó, él jamás puso un pie en Transilvania, nunca puso un pie en Rumania, pero todo este hálito de misterio, ¿no? Este hálito de donde, si hay algo donde realmente habita lo desconocido, donde realmente podría habitar lo sobrenatural, son en estos espacios rurales. Si es así, me imagino que vamos a hablar un poquito más de eso de folclore chileno, pero Sí. en el fondo, ¿cierto? Solamente una breve introducción. Si nosotros pensamos en este recorrido que hace Jonathan Harker al principio, ¿cierto? Es también el mismo recorrido que nosotros podemos hacer en los parajes del sur de Chile, Exactamente. ¿cierto? Además, Sí, bonita la idea de el lugar donde sitúa Drácula, Stoker, Transilvania, más allá del bosque. claro. Y el bosque es la gran... Bueno, es súper importante Sí. en tu novela. En Rural, esta casa que está rodeada de estos árboles, ¿no? Sí, En el sur estamos rodeados de árboles. Los cuentos de hadas, siempre es lo que amenaza, lo que está en el bosque. Que creo que lo rescata también muy bien Shyamalan en una película que es deliciosamente imperfecta, que es La Villa, The Village. Ah, claro, sí. Que rescata esa idea de la Exacto, amenaza que sí. la película, por lo menos a mí no me funciona del todo, pero la idea del bosque me parece muy, muy interesante. Sí. Me gustaría que habláramos un poco, antes de hablar de la novela, de folk horror chileno, pero empezando no con la literatura chilena de terror, que quiero que la tomemos al final, sino algo que acabas de enunciar, es el campo chileno, el mito chileno, el folclore chileno como escenario o como material para un horror sobrenatural, que es algo que está muy presente en Rural, desde la portada, de hecho. Claro, si hay algo que define a la literatura chilena, y creo que ningún autor, y aquí te meto a ti en el saco también, Francisco, nos metemos todo en este saco desde los inicios de la narrativa chilena. Yo creo que lo que nos define es el criollismo. Si hay algo que nos distingue sobre otros países, sobre otras producciones, sobre otros imaginarios literarios, creo que a Chile nos destaca bellamente. Aquí no estoy diciendo como en esta idea purista del realismo que se impone, la hegemonía realista en Chile, sino que una característica muy bella es la idea, ¿cierto?, de resaltar de nuestros espacios rurales. Y eso ha estado siempre. Siempre los autores chilenos, de una u otra manera, como parte de nuestra identidad, visualizamos esta dicotomía entre lo urbano y entre lo rural, ¿cierto? Como Edwards señalaba, ¿cierto? El roto, por una parte, ¿cierto? Y el guaso, ¿cierto? Que estaba estos prototipos, ¿cierto? Que son propios de la literatura chilena, yo creo que nos definen. Yo creo que la literatura chilena en general, la narrativa chilena, se destaca precisamente por
llevar la definición de la identidad, la definición de la identidad nacional desde la marginalidad, desde los espacios marginales más que de la urbe. Y son pocas historias, en realidad son pocas obras de carácter fantástico, de terror, si queremos, digamos, hilar un poquito más fino, que ocurren en espacios urbanos. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, el socio de Genaro Prieto, es una de las pocas. Pero en realidad toda la tradición literaria hasta el día de hoy está dialogando con los espacios rurales, porque creo que es ahí mismo donde nos definimos también, nuestra identidad se define. Y eso todavía no termina, eso continúa, y eso creo que va a perpetuar por siempre, yo creo, en nuestra literatura. Creo que eso es algo que nos define plenamente. Es interesante lo que subrayas porque se me vino a la cabeza una novela como tan realista, entre comillas, como Frontera, de Luis Durán. Exacto. Y en Frontera de Luis Durán hay capítulos con menciones a brujos, a apariciones, a entierros, que son esos momentos en que el criollismo se cruza con lo fantástico, ¿no? Con lo sobrenatural. Ahora, ¿qué pasa con la mitología chilena? Con las criaturas de nuestro imaginario, de nuestro folclore. Sí, pasa un fenómeno bien interesante en la literatura, y esto he intentado hacerme cargo de esto como académico en mis investigaciones, pero estableciendo, por ejemplo, una visión comparativa con otros países. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, siempre utilizo como comparación a Perú. La literatura peruana tiene algo bien interesante desde sus inicios. Y desde sus inicios, todos los elementos folclóricos son integrados dentro de la narrativa, desde las tradiciones peruanas, por ejemplo, de Ricardo Palma, hacia adelante. Los elementos folclóricos no se marginan, sino que son integrados en los procesos de modernización, en los imaginarios de la modernización, en los imaginarios de la ciudad, en el crecimiento, ¿cierto?, de las ciudades. Sin embargo, en Chile pasa algo muy curioso, que si bien tenemos una importante cuna de elementos folclóricos que nos definen, todo esto queda renegado a los espacios marginales, a la oralidad. Y si bien en la literatura chilena la mitología, el folclore es mencionado, es incorporado, no se le ha dado la suficiente visibilidad, tal vez, por decirlo de alguna manera. Entonces, si bien nosotros, fuera de la literatura, ¿cierto? Los chilenos vamos a caballo, ¿cierto?, en el neoliberalismo, vamos a caballo en los procesos de modernización. Y fíjate que todo el folclore, todos los elementos folclóricos quedan renegados también en una mentalidad neoliberal que es de uso turístico. ¿Ya? Entonces, bien interesante cómo la literatura, y especialmente la nueva literatura, si queremos llamarlo así, de nuestra generación, tal vez, ¿no?, la nueva literatura fantástica, la nueva literatura no realista, incorpora los elementos folclóricos como una especie de reivindicación tanto de la memoria como de la identidad. Y eso es una tendencia que se está dando actualmente, y eso es muy valioso. Es muy valioso. Yo creo que el folclore ha estado en los espacios intelectuales ha estado por mucho tiempo un tanto estancado, y hemos sido los escritores que nos interesa lo fantástico, o nos interesa lo no realista, por decirlo así, lo que no hemos escarbado en esto precisamente para poder configurar identidades. Entonces creo que, a diferencia de otras latitudes literarias, nuestro país tiene esa contradicción, ¿no? En donde el folclore no ha sido incorporado en un sistema literario formal, pero aún así, ¿cierto?, hoy en día, en esta efervescencia, ¿cierto?, de los nuevos realismos, de las nuevas subjetividades, emerge necesariamente como una forma identitaria. Ahora, en el caso de puntual de Rural, una de las cosas más interesantes que tiene tu novela es cómo se mezcla esta mitología oscura chilena, ¿no? Hay unas criaturas pequeñas que en un principio uno empieza a leerlo y piensa que son como los laftraches de los mapuches, estos duendes, ¿no? Después aparece la figura de la calchona. Pero claro, en la novela, es complicado hablar de una novela sin spoiler, da un giro en el cual
parece haber una teoría en tu propuesta narrativa, que todas estas criaturas provienen de un mismo origen, un origen común. Porque la novela está en Chile, pero también está en Europa. Sí. Eso fue... ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué trataste de armar ahí? Sí. Bueno, la figura central que a mí siempre me ha interesado de chico y que me aterrorizaba, y acá ya esto es bastante subjetivo, es la figura de la calchona. Contemos qué es la calchona. Sí, la calchona es una criatura del folclore de la zona central de Chile, que es una mujer que híbrida, mitad oveja y mitad humana. Pero en varias versiones, ¿cierto? Esta mujer o se alimenta de la sangre de los hombres desprevenidos, y también en otras acepciones que menciona la antropóloga Sonia Montesino que lo recomiendo, su diccionario de mitología, que es maravilloso. Ese libro es un crisol. Sí. Ahí está todo. O sea, ahí está todo. Es una maravilla. También, ¿cierto? Ella castiga a las mujeres que han sido infieles o son madres solteras. Y eso es bien, esa acepción a mí me llamó mucho la atención para pensar en esta figura monstruosa. Y al mismo tiempo, aquí hay aquí confieso, ¿cierto?, que mi concepción de lo mitológico y la concepción del folclore para mí es bastante transversal y universal. Entonces lo que yo quise hacer es, de alguna forma, universalizar esta idea folclórica de la calchona. ¿Por qué castiga a mujeres que son solteras? ¿Por qué castiga a hombres? ¿Por qué se alimenta de la sangre de hombres? ¿Por qué tiene esta característica vampírica? Y entonces ahí comencé de alguna manera a pensar en la idea, ¿cierto?, de una madre. De una madre monstruosa, de una madre que fuera también, que estuviera relacionada, ¿cierto?, con la idea de la tierra, con la idea, ¿cierto?, de la naturaleza. Una madre, ¿cierto?, que es capaz de fecundar, y una madre que es capaz, ¿cierto?, pero al mismo tiempo una madre castigadora, telúrica. Entonces, lo que... No quiero dar mayores spoilers de cómo aparece esta figura, pero lo que sí quería señalar, que esta figura también se enriquece o se potencia, mejor dicho, con el poder. Y no el poder de ella, sino que es un instrumento. Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Cómo, ¿cierto?, cómo estos seres monstruosos siempre me ha llamado la atención la idea de que lo monstruoso se activa por la maldad humana. No necesariamente porque los monstruos son monstruos por esencia y quieren hacer el mal, sino que esa maldad es un proceso de activación humano. Entonces, en el fondo quise llegar a esa idea, y escarbar en Europa fue muy bonito, porque hice el proceso de investigación, que me llevó harto tiempo. Me hizo encontrar ciertas coincidencias con figuras religiosas, con figuras folclóricas, especialmente alemanas, ¿cierto?, que confluían también con la misma idea de la calchona. Entonces ahí quise hacer ese enganche. Me respondiste una pregunta que era la próxima, que es... Yo siento que esta es una novela que trata de que tiene muchos temas, muchos subtextos, y el subtexto más interesante, por lo menos para mí como lector, es la maternidad. Porque esta es una historia sobre madres. Sí. Y sobre madres humanas, sobre madres sobrenaturales y sobre la madre tierra. Sí. Es súper terrosa la novela. Uno puede sentir que toca la tierra en el libro. ¿Cómo nace Rural? ¿Cómo surge la idea de esta novela? La verdad es que esta idea no... Mentiría, la verdad, Pancho, si te dijera que esta novela la estoy pensando hace mucho tiempo, que como lo típico. Mi novela anterior, Los que susurran bajo la tierra, esa novela yo la tenía pensada hace muchos años. Muchísimos, o sea, no muchísimos, pero muchos años, ¿ya? Pero Rural surgió hace un año, y fue una especie de epifanía que tuve cuando
Fue una epifanía que tuve cuando estaba estudiando precisamente ciertas figuras folclóricas para el libro que tú mencionaste, Geografía del Miedo. Ujú. En ese estudio de este diccionario de mitos de la Sonia Montesino, volví hacia el mito que me aterrorizaba cuando era chico, que era de la Calchona, y ahí comencé a pensar en esta historia. Y la verdad es que se me ocurrió por lo menos el argumento principal fue bastante, ¿cómo decirlo? Una palabra. Fue bastante rápido, fue así, llegó como una especie de epifanía, como que te decía, y de ahí en adelante todo lo que vino después, ¿cierto? Fue muy inmediato. Yo me demoré alrededor de un año, aprox, en planificar la novela con todo lo que implica la investigación, con todo lo que hay, ¿cierto? Porque, claro, tú ya mencionaste que me meto en Europa, pero no me meto en cualquier Europa, me meto en una Europa de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Tuve que estudiar bastante mapas de la época, ¿cierto? Que son muy distintos. Sí, que son muy distintos. Europa es un continente que cambió sus fronteras en los últimos... Absolutamente. Entonces, en un contexto prebélico. Entonces, todo eso me llevó bastante tiempo. La escritura no tanto, pero la idea surge así. La idea surge porque yo estaba consultando un diccionario, vi estas figuras folclóricas chilenas, me centré en la figura de la Calchona y dije, voy a escribir un cuento sobre la Calchona. Eso es lo que tenía pensado. Y después dije, pero ¿cómo puedo asociar la figura de la Calchona con la figura ¿cómo lo puedo relacionar con lo humano? ¿Cómo puedo actualizar? Y ahí fue cuando surgió la idea, principalmente de Julieta, que es la protagonista, y una protagonista a la cual yo quiero y no quiero. Mis personajes... Sí, eso te iba a decir, porque sí. es un personaje frágil, un personaje que uno empieza empatizando. Pero claro, tú construyes un pasado del personaje que la simpatía se te borra. Así es. Sobre todo hay un episodio de terror humano, que es bien desagradable. Sí. Y que bordea el body horror de Cliff Barker, pero desde una lectura, por así llamarla, política. Y ahí te quiero llevar a algo que tiene Rural en común con Los que susurran bajo tierra, que es, en ambas novelas tú sobrepones el horror sobrenatural con el horror político del Chile de las últimas décadas, ¿no? De dictadura, digámoslo, Sí. de una. ¿Eso te interesa ese tema? ¿Te interesa ese diálogo entre horrores, entre qué es peor, el horror humano, el horror humano político y el horror sobrenatural? Porque me parece que en ambas novelas esa conversación está muy bien lograda. Sí, la verdad me interesa mucho. Me interesa mucho la idea del horror real, que es el único horror que existe, ¿no? Y es el horror que nos cuesta entender, porque es muy difícil de soportar, especialmente los horrores que están anclados en nuestra historia. Yo siempre me acuerdo de lo que decía Hemingway, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, que, o sea, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial ya no hay tema, ya no hay que ya ningún escritor, ningún artista debería crear nada, o sea, todos se van para la casa porque ya después de eso no hay nada que decir. Pero yo creo... No me interesa el terror político chileno particularmente. No me interesa el tema de la dictadura como un escenario constante para mis historias. Lo que me interesa es precisamente la maldad humana. Me interesa lo indecible, me interesa lo inefable, lo incomprensible de las acciones humanas que pueden llegar a construir escenarios tan terroríficos como fue la persecución, tortura y desaparición de tantas personas en la dictadura militar. Y para mí es un escenario propicio, la verdad, para poder reflexionar sobre la idea de la maldad. Y por eso, ¿cierto? A mí me cuesta mucho
escribir historias realistas fundadas en ese horror, porque ese horror, ¿cierto? Uno revisa los informes, ¿cierto? De la época y no hay cuento de terror que resista, ¿cierto? Un informe de las torturas de la DINA, de la CNI, y es por eso donde surgen y ahí es cuando me interesan, cuando surgen estas ideas, o sea, estas figuras monstruosas, sobrenaturales, porque de una u otra manera nos sirven para crear metáforas de esos mismos horrores. Y esa misma metáfora nos lleva a reflexionar sobre nuestra realidad, nuestra memoria, y creo que ese es el punto que a mí me gusta, que me gusta asociar, pero además, es una mirada más bien transversal, más que una denuncia política, o que de las páginas de Rural o de los que susurran bajo la tierra se advierta quizá alguna ideología en particular. No se trata de nada de eso, sino que me interesa este escenario de maldad, este escenario de perversión, este escenario que nos tocó a todos como no solamente no es el único horror histórico que toco en la novela, también hay otros, Sí. Pero precisamente porque quiero dar me interesa esa idea, ¿no? Esa idea de la maldad transversal, del horror indecible que finalmente emana desde lo humano. Y yo creo que además, me atrevo a agregar otro punto más a lo que acabas de decir. Te sirve para delinear personajes que están en el borde. Porque Sí. Julieta es un personaje que está en el borde. Sí. Un personaje que uno entra en ella y sabe que está absolutamente destruida. Sí. Es un personaje que está escapando. Que escapa a un lugar que aparentemente va a encontrar la paz, pero pero un lugar donde hay una mayor amenaza. Y luego vas entrando en la vida de Julieta y te das cuenta la cantidad de heridas que tiene. Claro. Y la cantidad de heridas que lleva creando. Y creo que ahí hay hay un gran talento tuyo, que es a partir de un error creas un personaje que se enfrenta a otro error. Error. Sí. Oye, la novela Rural es una novela en la cual hay varias, digamos que hay casi dos historias, dos novelas que se yuxtaponen y que finalmente hay un momento en que se unen en un solo relato. Porque uno empieza en una novela chilena, ambientada acá, en el campo, bla, bla, y de repente llegas a la segunda parte y te trasladas a Europa. Te trasladas a la Academia Europea Decimonónica de estos personajes que recuerdan a Van Helsing, pero en la cual uno te explota la cabeza porque hay un homenaje bastante evidente, muy bien estructurado en el fondo en el diálogo en los tiempos, en la cual Lovecraft y Drácula entran en este charquicán que es Rural. Eso Sí. fue premeditado, es una suerte de homenaje a lo que a ti te gusta. Sí, eso fue bien premeditado, la verdad. Yo tiendo siempre a pensar bastante mis intertextos y en este caso Drácula, yo creo que yo te lo había mencionado antes, mi novela favorita, o sea, yo cada vez que intento escribir lo que sea, yo consulto Drácula. Para mí Drácula es la enciclopedia. Considero que es una obra magnífica y que claro... Muy adelantada estructuralmente, o sea, una novela absolutamente. que es la primera novela posmodernista de la historia. Absolutamente, es una novela muy adelantada a su época y es una novela que hasta el día de hoy nos parece innovadora. Sí. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Nos parece Y solo innovadora. crece con el tiempo. Y solo crece, exacto, no se queda atrás, solamente va creciendo, porque lo que hace Bram Stoker es darle verosimilitud a una figura monstruosa como un vampiro, que en aquella época ya no tenía ningún tipo de validez, ¿o no? Literaria. Pero bueno, a mí lo que más me gusta de Drácula es la forma en que está escrita. Me encanta la idea testimonial, me encanta la idea del entrecruzamiento, ¿cierto? De documentos, de investigación, ¿cierto? Porque en el fondo Drácula, para los que no la han leído, y aquí hay una invitación para que la lean, es un bombardeo de diferentes puntos de vista, de diferente material enciclopédico para poder dar cuenta de la figura del vampiro. No es que el vampiro aparece y hay una historia en torno al vampiro, sino que hay una especie de investigación. Es como
found footage, podríamos decirlo literario, ¿cierto? En este falso documental. Para mí Drácula es un falso documental. Sí, porque pasa de diarios de vida a recortes de periódico, a la bitácora de viaje del Demeter, Exacto. que es una historia que a todos nos gusta, pero que son 2 páginas en el libro. Exacto, así es. Y eso yo lo quise trasladar a Rural. Y claro, hay toda una investigación que está acá intercalada en la novela, que es bastante sorpresiva, pero que después, ¿cierto?, tiene un sentido para el final de la novela. Y el otro intertexto muy que también es evidente, especialmente para los que nos gusta mucho Lovecraft, que es la llamada de Cthulhu, que también hay ahí todo un proceso de investigación, porque la llamada de Cthulhu y el mismo Lovecraft, ¿cierto?, señala en una de sus cartas que Drácula lo influenció mucho en la estructura de esa obra. Y claro, y eso son por lo menos los 2 textos que yo conscientemente hago converger ahí. Porque creo que a mí siempre me ha gustado, quizás como académico, quizás es un vicio académico, que me gusta mucho la investigación, me gusta mucho la documentación. Entonces creo que en Rural me permití jugar un poco con esa idea intelectual de investigar lo sobrenatural. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho, Pancho, de Lovecraft, me gusta mucho la idea de que todos los personajes de Lovecraft son personajes que lo que los lleva a la locura, lo que los lleva a la perdición es su curiosidad intelectual. Sí, es verdad. Eso es muy borgiano también. Sí, y es muy borgiano también, claro, exactamente, y es muy borgiano. Y esa idea a mí me llama la atención, y no por pretensiones intelectuales, me llama la atención porque creo que una de las formas de acceder a estas zonas oscuras es a través del conocimiento. Es a través de la exploración, es a través de una buena lectura. Así, yo no digo acá, ¿cierto?, que necesariamente tenemos que leernos libros y bibliotecas completas para poder, digamos, entender este tipo de textos, sino que de repente uno puede leer cualquier cosa y tiene esta iluminación, esta epifanía, y tiene acceso, ¿cierto?, a esos lugares que uno nunca se imagina. Entonces creo que en Rural me permití un poco dar cuenta de ese gusto, ¿ya? Ese gusto por la academia, por lo exploratorio, digamos, por lo intelectual. Sí. Ahora, escuchándote, es raro que se defina tampoco a Lovecraft como folk horror. Y hay harto folk horror en Lovecraft. Absolutamente. O sea, es folk horror costero. Sí, sí. O sea, tienes toda la razón, Pancho. O sea, el horror de Dunwich, ¿qué es? O sea, si tenemos que clasificarlo, es folk horror todo el rato. Y un montón de otros textos también. El color dispersos. Que cayó del cielo. Es color que cayó del cielo, absolutamente. Y mira que ese texto que tú mencionas es aún más interesante que el horror de Dunwich. No en calidad, sino porque ahí converge la ciencia ficción con el horror, con el folk horror. O sea, y esa mezcla... Mira qué interesante. Es muy parecido a lo que ocurre en la novela de Hugo Correa. Siempre no es el susurro en el viento. Bueno, también se me olvidó, pero sé de cuál estás hablando. Sí, la de este meteorito que cae en el campo. Que cae en el campo, sí. Lo que susurra en el viento. Sí, algo así. O el que merodea en la lluvia. El que merodea en la lluvia, ahí está. Es claro. que además se parecen esos 2 títulos. Sí. El que merodea, que es como un folk horror cósmico. Sí, exacto. Siempre, cuando entrevisté a Hugo Correa, le pregunté si había leído a Lovecraft. Me dijo que no. Mira. Que no lo conocía. Y yo encuentro que es una historia muy Lovecraftiana. Sí, absolutamente, sí. Mira, yo leí esa historia pensando que había harta influencia muy consciente de Lovecraft. No, él me dijo que no, nunca lo había leído. Mira qué interesante. Que era mucho más de lo clásico, ¿no? En ciencia ficción, Bradbury, Asimov y algunas cosas de Clarke. Pero Lovecraft nunca le había llamado la atención. Es muy raro porque es muy Lovecraftiano ese relato. Sí. Oye, Rural es muchas cosas, pero ¿podríamos decir que es una historia de vampiro? Sí, yo creo que hay harto de vampírico en Rural. Y ahí me pillaste porque es cierto porque originalmente Rural iba a ser una historia de vampiros. Porque la Calchona es un vampiro local. Sí, claro, es una especie de vampiro rural, sí. Claro, claramente. Y yo quería hacer una especie de Drácula chileno. Pero después me fui encantando más
por toda esta idea de lo femenino, lo maternal, la tierra, ¿cierto? Y todo lo que está desplegado acá. Y también la mezcla, digamos, de lo político, y me hizo mucho más sentido lo que finalmente resultó. Pero sí, yo creo que hay mucho vampírico ahí, considerando también que confieso aquí que uno de mi género favorito, mi subgénero del terror favorito, es el vampirismo. Ahora, te quiero llevar, ¿por qué te hice esa pregunta tan directa? Porque leyendo tu libro y consultando a Sonia Montesinos para otro proyecto, el folclore, el mito chino está lleno de vampiros. Sí. Debe ser uno de los folclores más vampíricos sin usar la palabra vampiro. Porque tienes desde el piuchén de los mapuches y el huitralnahue de los mapuches, hasta personajes como, bueno, la calchona, la viuda, todas estas mujeres del norte, la buena moza, que son chupasangre. Claro. Que se levantan. Este es un país muy vampírico. Sí, sí, es cierto. Mira, este es un país muy, muy, muy vampírico. Y si nos vamos a la esencia de la figura vampírica, que este ser sobrenatural que se levanta, ¿cierto?, entre los muertos, esta idea de reviniente, que ojo, que la figura del reviniente siempre se asocia a la idea del ser humano que muere y después revive, pero no es solo eso, sino que el reviniente también son, por ejemplo, en el folclore polaco, las figuras primigenias del vampiro son figuras más bien demoníacas, son figuras, ¿cierto? La idea, ¿cierto?, de que un cuerpo era poseído, ¿cierto?, por un ser demoníaco, y ese ser demoníaco era la pulsión, ¿cierto?, para que esta criatura o este nuevo ser humano reviniente se alimentara de sangre. Y yo creo que acá, ¿cierto?, esa idea se traslada a lo animalesco. Yo creo que eso caracteriza mucho, Francisco, al folclore chileno. Es la figura, ¿cierto?, de la asociación del animal, del monstruo animal con lo vampírico. Por ejemplo, si pensamos en el Colo-Colo de Manuel Rojas. Y el Colo-Colo de Manuel Rojas es un texto que para mí es muy importante. Y también es un texto vampírico. Es un texto vampírico, absolutamente. En el nivel del vampiro animal, como el almohadón de plumas de Quiroga. Exacto, sí, no, y está ahí. Y ojo que Quiroga también para mí es un referente importante para Rural. De hecho, lo menciono. Sí. Lo menciono a Quiroga, porque Quiroga tiene esta idea también de la naturaleza como una amenaza. Por ejemplo, esta figura vampírica y acá es full spoiler del almohadón de pluma, que no lo leyó, sí. pero claro, esta figura de la garrapata es un animal. Y si pensamos en cuentos como A la deriva, ¿cierto?, es esta amenaza, ¿cierto?, de esta selva que pareciera cobrar vida y que finalmente termina con la vida del protagonista, y la gallina degollada, que la gallina degollada, la asociación de la gallina, ¿cierto?, con estos niños, ¿cierto?, que tienen esta enfermedad mental, que se transforman en verdaderos monstruos animalescos sin raciocinio. Entonces, creo que en Latinoamérica en general hay un interés, ¿cierto?, en el folclore o en los imaginarios por relacionar lo vampírico con lo animalesco, algo que no sucede tradicionalmente en Europa. Y en el caso puntual de la mitología chilena, estas vampiras, que la mayoría son femeninas, son extremadamente castigadoras. Sí. Representan el tratar de... Porque hay, por ejemplo, de la viuda hay muchas versiones, ¿no? Pero hay una versión de la viuda en que ella se dedica a buscar hombres buenos mozos a los cuales seduce y viola ella y después los seca. Porque como venganza a los hombres que la violaron. Es una vampiresa vengadora, claro, contra la masculinidad. Hay mucho castigo en nuestras vampiras. Y eso es interesante porque en ese caso yo lo desconocía, pero mira, en ese caso la vampirización no es solo alimentarse, sino que también hay un leitmotiv ahí bien potente, bien interesante, qué buena. Oye, y qué bueno que citaste A la deriva de Quiroga, porque eso es un cuento que no es tan conocido como el almohadón de pluma, sí, o la gallina degollada. Tengo un amigo que decía que ese cuento es como un anti-Tolkien, en el sentido que también los árboles cobran vida, pero para castigar a la humanidad, claro, mientras en Tolkien, en El Señor de los Anillos, los árboles se levantan para ayudar a los humanos y a los elfos en la batalla de Helm's Deep. En Rural
Bueno, partiendo del título y la portada, que es excelente. Yo creo que es una de las portadas más ominosas Sí, es muy que se han bonita. hecho. Sí. Bueno, el nombre lo dice todo. ¿Tú le tienes miedo al campo? Em, sí, igual un poco. Y acá, mira, acá puedo decir que mi familia está bien contenta con esta novela, porque Santa Rosa existe. Santa Rosa es el lugar donde yo viví toda mi vida cuando era chico. Y Santa Rosa es una localidad de Lampa, de la Ujú. comuna de Lampa. Y yo cuando chico, por ejemplo, era tan rural el sector. ¿Y sabes por qué era tan especial y tan ominoso esto? Porque queda a 20 minutos Mira, todavía le digo Santiago, queda a 20 minutos de la capital o del centro. Está en la región metropolitana, Lampa, pero estamos súper cerca igual. Pero fíjate que en aquella época, en los años 90, nosotros no teníamos luz eléctrica. Llegaba la luz como 2 horas o 3 horas al día. Prácticamente no había tele. Entonces cuando yo me juntaba con los compañeros de colegio, que cuando estudiaba en Santiago, y para llegar acá a estudiar era una travesía gigantesca, eran dos mundos distintos. Entonces, toda mi infancia fue una infancia muy rural, pero también muy bonita en cuanto a que mi abuelita de parte materna, que en familia materna vive allá todavía, mi Netflix eran las historias de terror que ella me contaba, del campo. Pero a lo que voy con esto, que el contraste era tan grande digamos, con la forma de vivir en la urbe de Santiago, y estábamos prácticamente a media hora en Mm. micro, 20 minutos, 15 minutos en auto. Entonces, ese contraste tan grande es el que yo de alguna manera quise mostrar acá. Porque Julieta no va a otra región. Julieta se esconde en una localidad muy cercana, ¿cierto?, a la urbe y a la capital. Y es bonito esa idea de pensar cómo existen estos espacios urbanos todavía virginales en cuanto a la idea de modernización o depredación industrial, ¿sí? Y yo le llamo así porque en el fondo acá hago mención, ¿cierto?, a que en este lugar poco a poco está siendo depredado por grandes industrias agropecuarias. Y eso es real. O sea, en la zona donde yo vivía, antes eran bosques, era muy bonito. Mi infancia está llena, digamos, de esta naturaleza que me daba mucho susto, pero al mismo tiempo me fascinaba. A mí, a mis primos, todo el choclón, digamos, de la familia, pero que ahora ya no existe. Y no existe por esa depredación industrial. Entonces, de alguna manera, Rural es también un guiño a mi infancia. Es también una declaración un homenaje a esos miedos primarios que tuve y que fueron los que me encantaron para acercarme al terror y finalmente hoy en día utilizarlo como fuente de estudio. Sí. Qué bueno que terminaste con eso la respuesta, tu fuente de estudio, porque tú eres académico y te has especializado en literatura ¿Qué está pasando en Latinoamérica en el último tiempo que hay tanta proliferación de Mm, literatura de terror? sí. El llamado gótico andino, ¿no? Mm, Que de alguna manera tiene a Mariana Enríquez como la gran representante, pero hay un montón de otras autoras, mm, sobre todo mujeres, ¿eh? sí. Mónica Ojeda, hay un Mm, par de ecuatorianas muy buenas también. sí. Eh, ¿qué quieres que ocurrió? Yo creo que lo que ocurrió es un proceso bastante dialéctico. Yo creo que toda esta idea de las voces de los nuevos realismos que estaban tan de moda durante los años 90 o a finales de los años 90, que es muy buena literatura. O sea, si pensamos desde Fuguet y Ujú. toda la generación de Alberto Fuguet, pasando por Zambra, la Ale Costa Magna, Ujú. ¿cierto? Que de hecho la Ale Costa Magna ya está incursionando también en estos imaginarios de terror. Siempre lo tuvo, de Sí, alguna manera, sí, siempre lo y tuvo. andaba en el Sí, borde. sí, sí, andaba en el borde y ahora como que se está Sí, tirando más a la piscina y me parece que lo ha hecho muy bien. Bueno, y también la Lina Meruane sí. ahora con su nuevo libro Avidez de Páginas de Espuma. Pero yo creo que
es un proceso dialéctico lo que se está dando acá en Latinoamérica, porque de pasar a una democracia después de dictaduras, ¿cierto? En donde hay una autorreflexión sobre el yo, sobre las identidades, ¿cierto? Ahora volvemos a lo que quizás se hubiese desarrollado de manera muy natural antes de una dictadura, ¿cierto? Que es poner, por ejemplo, sobre el escenario, sobre la palestra, nuestra mitología, ¿cierto? Nuestra identidad, insisto, como se ha hecho naturalmente en Perú, por ejemplo. Pero no, pues, o sea, la dictadura en Chile particularmente, y en otros países latinoamericanos, no solamente acá, significó eso, una especie de bucle, podríamos decirlo, ¿cierto? En donde surge una literatura, un arte, un cine, un teatro, ¿cierto? Que era necesario para denunciar, para reivindicar voces, ¿cierto? Que estaban acalladas. Pero ahora, en estos nuevos procesos democráticos, hay un vuelco hacia ese camino que se estancó. Entonces yo creo que acá hay lo que ha sucedido en general, como tú mencionas, ¿cierto? Este término del gótico andino, que ojo, que también es bien interesante que el gótico andino está asociado esencialmente a autoras, más que a autores. Es como un rebote de realismo mágico, que eran autores. Exacto, sí. Exactamente, Pancho. Muy, muy interesante y acertado creo que lo que estás diciendo. Es un realismo mágico, pero acá es cierto que se rebota hacia la ficción femenina. Pero yo creo que eso es lo que sucede. Lo que pasa es que frente a esta proliferación, ¿cierto? De los procesos de modernización, de tecnologización, ¿cierto? A estos crecimientos como el neoliberalismo latinoamericano, surge la necesidad de ir al fondo. Ir al Ecuador profundo, al Chile profundo, a la Argentina profunda, porque ahí está el caldo de cultivo de la identidad. Entonces yo creo que ese proceso dialéctico es el que se está dando ahora, ¿cierto? Hay una como esta figura de esta figura que es una especie de espiral, ¿cierto? Que se vuelve nuevamente como una especie de círculo. Yo creo que eso se está dando acá. Ahora, Chile siempre ha tenido una tendencia hacia el horror. O sea, yo siempre lo digo, incluso aquella literatura que uno considera que no es de terror, que es realista, que está sobre un retablo académico importante. O sea, si pensamos en Nocturno de Chile, de Bolaños, si pensamos en 266, ¿cierto? De Bolaños, son obras en donde la maldad y el horror es lo que prima, y tenemos a José Donoso, por supuesto, con El obsceno pájaro de la noche. Que es curioso lo que pasa, porque con esa novela ya nadie tiene... siento que durante un tiempo había muy pocas voces que decían que El obsceno pájaro de la noche no era una novela de terror. Claro. Que no, ahora está como aceptado, sí. Es una novela de terror. Sí, ¿y sabes por qué, Pancho, pasa eso? Porque ahora también hay nuevas voces críticas. Porque por mucho tiempo las voces críticas de la academia chilena y del periodismo chileno cultural estuvo sometido a una hegemonía realista para ver todo, ¿ya? Y esa hegemonía realista tiene que ver con precisamente tomar a estas obras como metáforas reivindicativas de todos esos discursos acallados, de las literaturas del exilio, de las literaturas, ¿cierto? De las literaturas que de alguna manera eran subversivas, ¿cierto? A estos procesos de dominación de las dictaduras. Pero ahora también tenemos que pensar que hay nuevos críticos, como hay nuevos autores. Por lo tanto, hay nuevas visiones y nuevas formas de analizar la literatura. Y yo creo que ahora lo que se está haciendo, y no solamente yo, sino también otros críticos de mi generación, tú mismo, y bueno, y tú también lo viste en el congreso que te invitamos el año pasado, ¿cierto? Que es el Adolfo Ibáñez, donde hay toda una nueva generación, ¿cierto? De académicos, críticos y autores que reivindican el horror y lo fantástico como una forma de representación cultural e identitaria. Entonces yo creo que Mariana Enríquez lo que ha hecho con su literatura es muy importante, porque de alguna manera ha hecho salir del closet, por decirlo de cierta forma, todos los intereses de esto, o nuestros propios intereses. Y de hecho aquí cuento una anécdota con respecto a Pancho, cómo nos conocimos. Yo a Pancho lo conocí porque yo estaba haciendo mi tesis doctoral, y una de las
obras que yo estaba analizando era El horror de Berkov, ¿cierto? Que ahora se reeditó como Salisbury. Y esa novela también es folk horror, tiene muchísimo, ¿cierto?, al respecto, pero tú, por ejemplo, eras una de aquellas primeras voces que comenzaron a aparecer en el siglo XXI sobre esta nueva identidad, sobre esta nueva tendencia, sobre estas nuevas generaciones, que ahora es muy bonito ver a tu alrededor y en el espacio literario, que yo me acuerdo en esa época cuando yo estudiaba Pancho, había muy poca crítica sobre la obra de Pancho, sobre tu obra, Pancho. Había muy poca crítica sobre tu obra. Y la poca que había era una crítica súper negativa, ¿cierto? Como, ay, pero mira, esta obra que, claro, no es realista, esta obra que es fantasiosa, ni siquiera se utilizaba un término tan concreto para definirlo. Y ahora es algo que está totalmente legitimado y eso es muy bonito. ¿Sabes que yo se lo pregunté a Mariana Enríquez a partir de nuestra parte de noche? Si se sentía responsable por ser la madre espiritual del gótico andino. Ella como que se rió y me dijo, mira, voy a confesar algo y lo voy a decir acá. Y me dice, nuestra parte de noche, la gracia que tuvo es que fue publicado en anagrama. Porque básicamente es una novela. Ella me dijo, era una novela de MC, de Pomaire, con un monstruo en portada pero quizás así no hubiera tenido la recepción crítica y convertirse en una suerte de. Es como. Es muy parecido a lo que ocurre con 100 años de soledad. 100 años de soledad es una novela fantástica. Sí. Pero Latinoamérica en la época como que le tenía ocupar la fantasía. Claro. Y se inventó el realismo mágico como una manera de disfrazar el género fantástico en Chile, en América Latina. Como el gótico andino tal vez ahora, como ¿no? Algo nuevo. Sí. Pero claro, es una novela, si tú relees nuestra parte de noche, el plot es el mismo de Salem Slot. Un padre y un hijo huyendo de un pasado y finalmente bla, bla. Pero más allá de eso. Oye, se nos está acabando el tiempo, así que yo quiero hacerte una pregunta final que vaya hacia los auditores. ¿Por qué hay que leer Rural? La pregunta más difícil que le pueden hacer a un autor. Sí, es súper difícil. El otro día me la hacían también en una entrevista y yo creo que Rural hay que leerla porque nos adentra en aquellos recovecos del horror y el misterio chileno, ¿ya? Y creo que hay Rural a lo mejor es un granito o una venita muy chica que nos permite conocer o explorar las posibilidades, ¿cierto?, de nuestro folclore. Y también una de las cosas que a mí que mis lectores agradecen de esta novela y de otras es porque mis personajes son personajes que no son ni buenos ni malos. Son personajes grises, son personajes heridos o son personajes, ¿cierto?, que no tienen por qué encasillarse en esta idea típica maniquea del bien y el mal, ¿ya? Porque el bien y el mal nos toca a todos de una u otra forma. Entonces creo que Rural, por un lado, presenta esa idea. Y otra cosa, porque la novela la estructuré, la escribí siempre pensando que fuera una obra entretenida para los lectores. Y que la disfrutaran, y que se metieran ahí casi como si fuera una experiencia, incluso hasta cinematográfica. Entonces creo que, y también tiene muchos plot twists, tiene muchos giros. Sí, y es tiene... difícil hablar sin spoilear. Sí. ¿Ah? Es difícil hablar de la novela sin spoilear. Sí, es difícil hablar sin spoilear, pero creo que las personas, por lo menos los que han leído ahora, de lo que he visto, les ha gustado mucho eso, se han divertido mucho. Es una novela que en realidad ofrece, por un lado, este carácter lúdico de divertirse, pero por otro lado también es una novela que nos toca harto sobre la monstruosidad, sobre lo que nosotros somos y sobre a qué le tememos realmente. Está en todas las librerías, ¿no? Está en todas las librerías. Prácticamente. Sí. De Arica a Punta Arenas y para los lectores, los auditores que no escuchen de fuera, a través de Busca Libre se puede también pedir a todas partes. Sí. Y ya salió en ebook, ¿no? Sí, parece que sí. Sí. Así que también lo pueden encontrar ahí. Bueno, gracias por venir a La Ruta Secreta y vamos a despedir a Jesús Diamantino con una canción que a su vez es una macabra historia. El hombre de mimbre, de 1973, es tal vez la película de folk horror más conocida de todas. Un clásico inglés que se dice acarrea una maldición.
advierten que no hay que hablar demasiado de la película ya que atrae desgracias. Pues alguien no le hizo caso a esa advertencia y convirtieron los ritos paganos mostrados en El Hombre de Mimbre en una canción y en un disco conceptual sobre gente que hace cosas raras en los campos ingleses. La banda es Big Big Train y pagaron el atrevimiento con la inesperada muerte de David Longdon, su líder, cantante y compositor. Rumorean que esta canción está maldita, pero acá somos valientes. Esto es de los británicos Big Big Train y se llama B4x4 de GWM, que te inspira a ir donde otros simplemente no pueden. Tal vez a los lugares descritos en Rural de Jesús Diamantino. Encuéntralo en gwm.cl Tank de Great Wall Motors. Rural de Jesús Diamantino, publicado por el sello Minotauro de Grupo Editorial Planeta. Puedes ganarte un ejemplar de la novela siguiendo las cuentas de Emisor Podcasting y La Ruta Secreta. Atento a Instagram y mucha suerte. O más bien, mucho miedo. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos